Dios Padre Santo, misericordioso y vivo, te damos gracias. Gracias por salvarnos mediante el eterno castigo. Y gracias por la bendición de hacernos miembros dignos en la Iglesia que es tu cuerpo. Gracias por la bendición de permitirnos de aprender tu palabra durante una hora. Especialmente nuestros maestros que se encargan de enseñar la palabra de Dios. El tema de hoy es la creación del hombre. Y ayúdanos para que podamos saber la razón y el propósito de la creación del hombre y cómo ese propósito se va cumpliendo. Y también a través de la palabra de hoy que aprendemos, ayúdanos para que podamos enseñar tu palabra correctamente a los niños. Te rogamos sinceramente para que nos dé el alimento adecuado con tu palabra por una hora. Hemos orado en el nombre de Jesucristo que nos ama. Amén. Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías capítulo 45, versículo 18. Versículo 18, leamos juntos. Capítulo 45, versículo 18. Leamos juntos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Hoy vamos a aprender de la creación del hombre. En Génesis capítulo 1, Dios creó todo. Y la Biblia nos enseña claramente el propósito de la creación. Al crear al hombre, Dios dijo en especial, a imagen de Dios lo creó. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27, leamos juntos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre y el propósito de crear a toda la criatura era para el hombre. Y finalmente el hombre fue creado para Dios. De ahí que Jehová Dios creó todo, pero después de la creación dijo que no creó en vano, sino para que fuese habitada, creó todo. Para el hombre hizo todo, es decir. Entonces, ¿por qué hizo el hombre? El hombre que creó a su imagen. Y sabemos el propósito de la creación del hombre. Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19 y 20. Capítulo 2, 19, 20, leamos juntos. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Y conocerás a Jehová. ¿Cómo Dios llama al hombre?
그리스도의 신부다. la esposa de Cristo. 그리고 하나님의 아들들이 되게 하셨으니 이런 말씀들이 나오죠. Nos dice como si fuéramos mujeres al decir sobre la esposa de Cristo. Nos enseña que nos creó para que fuéramos pareja del amor, como su esposa hermosa. Por eso Dios dice, te desposaré conmigo para siempre. Para que seamos pareja del amor, pareja para casarse. Y para esa esposa Dios creó los cielos y la tierra. Y para casarse con Dios, hombres tenían que ser creados a su imagen. Ser creado a su imagen significa el espíritu. Como Dios es el espíritu vivo, y Apóstol Pablo apareció a nosotros para presentarnos a Cristo. Dice así en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los maestros también tienen que ser casamenteros, intermediarios para presentar nuestros niños a Cristo. Casamenteros en este mundo se esfuerzan mucho también porque les dan dinero, pero no somos así. Somos esposas de Cristo. ¿Y cómo podemos ser esposas limpias? Probablemente las mujeres son más hermosas al entrar al salón de matrimonio. Desde ropa interior y hasta todos serán muy limpios. No sé exactamente porque no he sido una mujer, pero a lo mejor antes de que se case haría masaje facial, adornaría pelo, tomaría un baño y con un aspecto más hermoso y limpio aparecerá enfrente de su esposo. Nosotros también, como esposas limpias, tenemos que estar enfrente de Dios y para hacerlo tenemos que hacer mucho esfuerzo. Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. En Génesis capítulo 5, versículo 1, dice sobre las generaciones de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Hay espíritu, ese espíritu fue creado a semejanza de Dios. Sin embargo, ese espíritu murió. ¿Cómo murió? Debido a la transgresión. Se convirtió en la pareja de Satanás, no de Cristo. Y el propósito de la creación de Dios fracasó. Hasta ahora toda la creación gime a una, y en Romanos dice que están esperando la redención de su cuerpo. Nosotros también. Pero en la Biblia está escrita la obra de la creación de lo que había fracasado. ¿Cómo Dios crea de nuevo? Como sabemos bien, en San Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dice a Nicodemo que vino de noche. Tienes que nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu de Cristo. Santiago, 야고보서 1 capítulo 1 versículo 18. 야고보서 Capítulo 1 versículo 18. 그가 Él de su 그 voluntad 조물 중에 nos 우리로 hizo 한 nacer 첫 por la 열매가 되게 palabra de 하시려고 verdad, para 자기의 que 뜻을 seamos 쫓아 진리의 primicias de 말씀으로 sus 우리를 criaturas. 낳으셨느니라. La palabra de verdad. En San 아버지 Juan 말씀은 capítulo 진리이다 17 versículo 17 dice, tu palabra es verdad. Esa 진리의 palabra de 말씀, verdad era Dios. 하나님이셨죠. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sabemos bien de este versículo de San Juan capítulo 1 versículo 1. Con esta palabra nos engendró, somos nacidos de nuevo. 첫 번째 사람, 첫사람 Lo que 아담으로 fracasó por el 말미암아서 primer hombre, 실패했던 que es 것을 Adán, 하나님은 recupera a 마지막 través 아담을 del 통해서 último Adán. 회복시키는 겁니다. Lo que fracasó 요한계시록에서 실패했던 게 Lo que fracasó en Génesis recupera en San Apocalipsis. Por eso nosotros hemos nacido de nuevo. He aquí, nueva criatura. Dios nos hizo de nuevo. ¿Cuál es la nueva criatura? Es la nueva creación. Hasta ahora, Dios sigue la obra de la creación. Está apareciendo la obra de la salvación continuamente. Por el Espíritu Santo de Dios, las almas nacen de nuevo. Eso es ciertamente la nueva creación. Nosotros tenemos que confirmar si yo estoy incluido en esta nueva criatura, la obra de nacer de nuevo, y confirmar si los niños que yo enseño verdaderamente han nacido de nuevo por la palabra de Dios o no. Y Dios nos creó a su imagen y necesitamos la salvación, que es ser salvo eternamente. La fe de que el espíritu que había muerto ha nacido de nuevo por la palabra de Dios. Y Dios dijo que va a transformar nuestro cuerpo. 1 Corintios capítulo 5, 15. Primer Corintios capítulo 15, versículo 47 a 49. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen de terrenal, traeremos también la imagen del celestial. En el capítulo 15 de 1 Corintios nos explica que hay resurrección carnal. Y después del versículo 49 explica sobre la transformación de cómo resurgiremos. Imagen de Dios es. Como la imagen de Dios, nosotros vamos a convertirnos en la imagen de Dios. Como la carne santa que había resucitado, nosotros vamos a convertirnos. Cuando 몸 또한 하나님의 형상처럼 우리도 변화될 겁니다. 주님 다시 부활하셨을 때 cuando resucitó Dios dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Como veis que yo tengo. Podía tocar a Jesús claramente. Tomás podía tocar la marca de los clavos y meter el dedo en el lugar de los clavos. Jesús podía comer pez que le dieron sus discípulos después de la resurrección.
그것은 신령한 몸으로 변화된 Pero 주님의 몸이었어요. el cuerpo de 우리 Jesús era 또한 espiritual, lo que 그의 transformó. Y 형상과 nosotros 같이 también seremos 될 así, como Jesús. 그런데 여기에서 말하는 몸만 주님의 형상으로 Pero aquí 바꿔지는 no 게 es 아니고 que solo nuestro 우리의 cuerpo cambia a 모든 imagen del 성품도, Señor, sino también toda nuestra alma, 우리의 성품도 주님의 toda nuestra alma debe cambiar como lo del 변해가야 Señor. 된다라는 사실을 Así nos enseña la 성경은 우리에게 Biblia. 말합니다. 그게 참으로 우리의 몸과 영혼과 Desde 우리의 nuestro 성품까지 cuerpo, 모든 corazón, 것이 다 hasta nuestra alma 하나님의 debemos 형상처럼 cambiarnos a 변해가야지 imagen de Dios. 그리스도의 Así 신부로서 pienso que es la 합당한 persona 사람이라고 apta para ser la 생각합니다. esposa de Dios. Gálatas, 갈라디아서 Gálatas 4장 capítulo 4, 갈라디아서 4장 10절 말씀 capítulo 19절 4, 말씀 versículo 19. Leamos 같이 juntos. 읽겠습니다. Hijitos 자녀들아, míos, por quienes 너희 vuelvo a 속에 sufrir 그리스도의 dolores de 형상이 parto, 이루기까지 hasta que 다시 Cristo 너희를 sea 위하여 formado 해산하는 en 수고를 vosotros. 하노니 Quisiera estar 내가 con 이제라도 vosotros 너희와 함께 ahora 있어 mismo 내 y cambiar 음성을 de 변하려 todo, 하면 pues estoy 너희를 대하여 perplejo 의심이 en cuanto 있습니다. a vosotros. 여기에 그리스도의 Hasta 형상이 que Cristo sea 이루기까지 formado en 하나님이 vosotros. 우리를 Cuando 창조하실 Dios 때 nos creó, 하나님의 a 형상을 su 따라 imagen nos creó. 우리를 지어주셨습니다. En el 하나님께서 처음에 principio, 만들어주셨던 그 하나님의 Adán, que 형상대로 지음을 fue 받았던 creado 아담은 a la 죄가 imagen de Dios, no tenía 하나님과 pecado. 교제할 수 있는 그런 상태였는데 우리가 타락하고 범죄함으로 말미암아 Estaba en un estado bien para hacer la comunión con 아담이 Dios, 범죄함으로 말미암아 pero 우리가 por cometer 죄인데 pecado, 그 죄인으로 por la 태어났던 transgresión 우리는 de 하나님 Adán, 앞에 죽은 hemos sido 자였고 pecadores. Y 이제 nosotros 영원히 que hemos 구원받은 nacido 우리는 como 하나님과 pecadores, 교제할 수 있는 éramos 사람이 muertos 됐으나 ante Dios. 우리의 몸은 Ya que 아직 hemos recibido la 주님처럼 eterna 되지 salvación, 못했고 podemos 우리의 hacer la 성품 또한 comunión con 주님처럼 Dios. 되지 Sin 못했고 embargo, nuestro cuerpo no es como 우리의 lo del 육신은 Señor, ni nuestra alma. 주님의 형상대로 Dios nos ha 변화시켜 주실 prometido 것을 de que va a cambiar 하나님이 nuestra 약속을 carne 하셨습니다. 그러나 a imagen del Señor, 우리의 성품은 pero nuestra 하루아침에 carne 변화되는 건 아닙니다. no cambia en un 우리가 solo día. 가만히 있는데 주님의 형상을 우리 Sin 안에 hacer nada, la 그대로 imagen 이루어지게 del 하시는 Señor no 않습니다. cumple en nosotros. 많은 고난 가운데 Mientras muchas aflicciones y 그리고 많은 pruebas, 연단을 통해서 우리는 tenemos que 그리스도의 cumplir la 형상을 imagen de 이루어 가야 Cristo. 됩니다. 그리고 또 Además, 우리는 아이들에게 hasta que 그리스도의 Cristo sea 형상을 formado en 이루기까지 nosotros, 우리가 수고해야 될 nos 수고가 queda 남아 un 있습니다. sufrimiento. 에베소서 4장 Vamos a buscar Efesios capítulo 4. 에베소서 4장 Efesios capítulo 4. Versículo 21 a 24. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo hombre. Continuamente tenemos que vestirnos del nuevo hombre. 그게 바로 그리스도의 형상을 이루어가는 겁니다. 우리의 생각이나 말이나 우리의 Si nuestro 생활이나 pensamiento, palabra, 우리의 en 인격이 nuestra vida o 주님을 personalidad 닮아가지 no se 않으면은 parece al 주님 Señor, 앞에 sería difícil de 합당한 estar 신부로 enfrente de 서기는 Cristo como 어려울 la 겁니다. esposa 주님 앞에 apta. 갔을 때 Ante Dios no 부끄러운 debemos 일이 tener 많이 muchas 있으면 안 됩니다. vergüenzas. Si la 신분이 posición de una 바뀌면 persona cambia, entonces 그 según su 신분에 따라서 posición que ha cambiado, 입는 las 옷도 달라집니다. ropas 우리가 전에는 que se pone también 하나님 볼 cambian. 때 합당하지 못한 Antes éramos 죄인들이었어요. pecadores, inapropiadas ante los ojos de Dios, que nos quedaban bien con las ropas que son 그러나 pecados. 주님의 말씀으로 거룩해지면 Pero los cristianos 거듭난 que han sido 그리스도인이라면 santificados a través de la 의의 palabra de 옷을 Dios 어울리는 겁니다. ya les 의의 quedan 옷으로 bien 그리고 con las 진리의 ropas de 옷으로 justicia. Con las ropas de 우리는 더 justicia y 거룩해져야 verdad tenemos que ser más santos. 이런 공과 교육을 통해서 En mi 저는 opinión, 먼저 a través de este 우리 sermón, 선생님들이 primeramente 변화돼야 된다고 los maestros deben cambiar.
Al escuchar la lección de hoy, 오늘도 그렇죠. hoy también les 이 말씀을 dije 들으면서 cuál es lo 과연 que 내가 yo debo 벗어버려야 될 게 abandonar. 무엇인가? 나에게는 벗어야 ¿Qué 될 잘못된 pecados, 것들이 무엇인가? equivocaciones están en mí que 생각해보고 debo abandonar? 그리고 Para esta 그것을 cosa 위해서 tenemos que orar a 주님께 Dios para que 변화를 me 시켜달라고 cambie. 하고 Y 본인이 también 또 necesita el 스스로 tiempo de 결단의 시간을 decidir 가지고 의지를 que 가지고 yo, 이걸 con mi 내가 벗어야 voluntad, 한다. voy a despojar mis pecados. 그리고 Luego, 말씀으로 교훈을 recibiendo la 말하세요. lección de la palabra, 거룩함을 tenemos que 옷 입어야 될 llevarnos 겁니다. las ropas santas. 사도 Apóstol 바울도 Pablo 매일 dijo, 죽노라고 cada día 그러는데 muero, 죄를 tenemos que 죽여야 matar 돼요. nuestros pecados 그리고 주님께 있어서 y 다시 resucitar. 살아나야 Eso 그건 es la nueva 재창조입니다. creación. 우리가 거듭난 Primero 것으로서 había primera 하나님의 creación, 창조 nacer de nuevo, 그리고 y después por el 아담의 pecado de 범죄로 Adán, 인해서 실패됐던 Dios 것을 다시 crea de 한번 nuevo lo que ha 창조하시는 fracasado. 하나님의 재창조는 La nueva 우리의 creación 영혼이 de Dios 거듭났다고 no 해서 termina 끝나는 게 cuando 아니고 nuestra alma reciba la salvación, 오늘도 sino hasta 계속되는 hoy, 재창조가 aún 있어야 ahora, 됩니다. sigue ocurriendo la nueva creación. 우리 선생님과 오늘 Maestros, 뭘 ¿qué van a 벗어버리려고? despojar hoy? Si 선생님들이 maestros 벗어버리고 no se 새 despojan 사람을 del 입지 viejo 않는 hombre 한은 y no 우리 se 아이들도 visten del 벗을 nuevo 것도 hombre, 없고 nuestros 새롭게 niños 입을 것도 tampoco 없을 pueden despojarse 우리 스스로가 ni 새롭게 vestirse de nuevo. 골로새서 Primero nosotros debemos transformarnos. 에베소서 뒤에 빌립보, Colosenses, 골로새 있죠? capítulo 골로새서 3, versículo 5절부터 5 a 10. 10절까지 Yo voy a 제가 leer. 읽어드리겠습니다. Haced 그러므로 morir 땅에 pues 있는 lo 지체를 terrenal en 죽이라. vosotros, 음란과 fornicación, 부정과 impureza, 사욕과 pasiones 악한 정욕과 desordenadas, 탐심이니 malos 탐심은 deseos y 우상 avaricia, 숭배입니다. que es 이것들을 인하여 idolatría, 하나님의 진노가 cosas por 임하느니라. las cuales la ira de 너희도 Dios 전에 viene 그 sobre los 가운데 hijos 살 de 때는 그 desobediencia, 가운데서 행하였으나 en las cuales vosotros 이제는 también 너희가 이 anduvisteis 모든 en 것을 otro 벗어버리라. tiempo cuando vivíais en ellas. 분과 Pero ahora 악의와 dejad también 해방과 vosotros 너희 todas 입에 estas 부끄러운 cosas, 말이라. ira, enojo, 너희가 서로 malicia, 거짓말을 blasfemia, 말라. palabras 옛사람과 그 행위를 deshonestas de vuestra 벗어버리고 boca. 새 사람을 No mintáis 입었으니 los unos 이는 a los 자기를 otros, 창조하신 자의 habiéndoos 형상을 despojado 좇아 del viejo hombre 지식에까지 con sus 새롭게 hechos, 하심을 y 받은 자니라. revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de que lo 여기에도 creó, se va 벗어버리라. renovando hasta el 8절에 conocimiento 그러죠. pleno. 너희가 이 Aquí en el 모든 것을 versículo 벗어버리라. 8 también dice, dejad. 5절에는 Pero ahora 땅에 dejad 있는 también 지체를 vosotros 죽이라. todas estas cosas. Versículo 9절에는 5, haced morir 너희가 서로 pues 거짓말을 lo 말라. terrenal en 옛 vosotros. 사람과 그 Versículo 행위를 9, 벗어버리라. no 옛 mintáis 사람도 los unos a 벗어버리고 los 그 otros, 행위도 habiéndoos 벗어버리고 despojado 새 del 사람을 viejo hombre con 입었으니 sus hechos y revestido del nuevo. ¿Y qué más? El cual conforme a la 그 다음에 imagen 뭐예요? de que lo creó. 자기를 창조하신 자의 형상을 좇아. Es la imagen de Dios. 하나님의 이 El 형상을 cual 좇아 conforme a la imagen de que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día tenemos que renovarnos. 제가 전에 Cuando yo 교직에 enseñaba en 있을 el 때 colegio, había una 학교에 lema 교훈이 있었습니다. de ese colegio. 반에는 급훈이 있고 학교에는 교훈이 있죠. 그 교훈은 La lema era 날로 ser 새로워라라는 alguien nuevo cada día. 교훈이었습니다. 저는 Yo antes de recibir la salvación no entendía bien de esa lema. ¿Cómo puede ser nuevo cada día? Pero después de recibir la salvación me di cuenta de esto. Los cristianos cada día tienen que ser nuevos. 날마다 Cada día, 우리의 육신의 많은 células 세포들이 en el 죽고 cuerpo mueren y 새로운 nacen de 세포들이 nuevo. 살아나는 Así es 것처럼 los 죄에 대한 cristianos. 것, Acerca 악에 del 대한 pecado, 것, del 땅에 mal, 있는 de lo carnal, 육신에 acerca de 빠져있는 estas 그런 cosas, 것들에 yo 대해서 tengo que 나는 morir 날마다 죽고 y cada día 그리고 날마다 renacer 새롭게 nuevamente. Así creo 그렇게 yo. 믿습니다. 우리 Espero que 선생님들도 los maestros 이번 주 también a 이 través del 본과 sermón 말씀을 de hoy 통해서 cambien. 선생님들의 변화된 모습이 있기를 원합니다. Si hay 변화된 cambio 모습이 desde 있을 때야 nosotros, 비로소 우리 finalmente 아이들도 nuestros niños pueden 변화되는 cambiarse. 모습을 기대할 수 있습니다. 항상 말씀은 Siempre la palabra está 사람이라는 그릇을 transmitida por un 통해서 utensilio que es hombre. Si un maestro se transforma, entonces a través de la boca de este maestro, los niños van a escuchar la palabra de Dios y van a transformarse también. Eso es la vida. 생명은 Una vida 반드시 생명을 통해서 lleva otra 생명을 vida. 낳게 됩니다. 생명의 Si hay 말씀이 palabra de vida 여러분들에게 dentro de 들어갔다면 ustedes, 여러분들의 tendrían que llevar un 생명의 cambio de 변화가 la 있어요. vida. 그 Ese 변화가 cambio 있을 때 va a 생명이 내 transmitir 안에서 역사하는 거고 그때 y cambiar otra 생명은 vida. 전달될 수 있습니다.
그러나 Sin embargo, 말씀을 듣고도 cuando no se 변화되지 transforme 않는다면 después de escuchar la palabra, 그 la 안에 vida no 생명이 actúa 역사할 수 dentro 없는 de 거예요. esa persona. Y como en 그러면 또 resultado 다른 no 생명을 puede 낳을 llevar 수 otra vida. 죽은 사람이 ¿Cómo, 어떻게 다른 사람을 살릴 수 있겠습니까? ¿Cómo puedo salvar a otra persona si yo he muerto? 구원받은 사람들을 Desde los que 통해서 han nacido 구원받은 nuevo, 사람은 nacen otras 태어납니다. personas. 마찬가지. 우리가 오늘의 이 말씀을 듣고 우리가 변화될 때 Si nos 우리 자녀들도 transformarnos, 변화될 수 있습니다. después de escuchar este sermón, nuestros niños también pueden transformarse. Para nuestros niños debemos ser santos y vestirnos del nuevo hombre. Hemos aprendido sobre la creación un poco. 창조. 하나님이 이 세상 모든 것을 창조하신 ¿Cuál era 이유는 la 뭐냐? razón de crear todo este mundo para 사람을 el 위해서 hombre? 창조했다. 사람을 왜 창조했느냐? 하나님의 ¿Y 짝으로 por qué creó 결혼하기 el 위해서. hombre? 그래서 Para que fuera la 하나님의 pareja de Dios, para 형상대로 casarse 사람을 con él. A 창조했으나 imagen de Dios lo creó. 그 사람들은 Pero 마귀의 después de 유혹을 padecer 받고 engaño de Satanás, 실패했습니다. 그러나 하나님은 그들을 버려두지 fracasó. 않고 다시 찾아와서 pero Dios no les dejó a los hombres, sino vino a ellos y creó de nuevo para ser el nuevo hombre. 그 하나님의 Las 형상대로 personas que 지음을 han sido 받은 creadas a imagen de 새로운 Dios 사람은 tienen la 영원히 eterna 구원받았을 salvación. 뿐만 아니고 그 몸도 Y 주님의 también les ha 형상처럼 permitido Dios de que sus cuerpos van a cambiar como lo de Dios. Guardamos la promesa de Dios y como las esposas de Dios, nuestra vida y nuestra alma deben transformarse. Es lo que Dios quiere de nosotros. Podemos fracasar en nuestra vida cristiana frecuentemente, pero Dios nos ama y nos ha permitido cambiarnos hasta el fin. Y vamos a buscar la palabra que a mí me gusta mucho, 1 Corintios, capítulo 1. Versículo 8. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el día de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos irreprensibles, es decir, nos hace ser una virgen pura, sin mancha a Cristo, nos purifica y estaremos enfrente de Dios. Pero en realidad esta palabra es temorosa. Temerosa. Dios es perfecto y completo. En el ejército se dice, aunque no pueda, hazlo hasta que lo pueda. Pero Dios dice lo mismo. Siguió a Moisés y entró en el desierto el pueblo de Israel, pero en Cades Barnea se rebeló contra Dios. Habló mal de la tierra prometida de Dios. Después de reconocer la tierra durante 40 días, volvieron y se rebelaron contra Jehová los israelitas. Según esas fechas, Dios puso al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años y mató a todas las personas que hablaron mal de Dios. Había personas que murieron del hambre. Durante 40 años no había ni una persona que murió del hambre. Se quejaban por no tener el agua para beber, pero había personas que murieron, que murieron de sed. Ni una persona. Entonces, ¿por qué tantos israelitas murieron? Porque desobedecieron a la palabra de Dios. Al hablar mal deOs murieron. Es sorprendente. Estaban preocupados por la sed, el hambre, pero nadie murió por esa causa. El Señor les dio comida y ropa. Durante 40 años no han gastado las ropas, no se habían hinchado los pies. En nuestra vida cristiana también, sin creer en la promesa de Dios, aunque uno esté en la abundancia, por una cosa que no ha obtenido, esa persona se queja de Dios. Y Dios lo va a pagar esa queja sin falta, y hasta que esa alma se desaparezca, Dios nos probará en el desierto. Dios es temeroso. Después de 40 años, trajo al pueblo de Israel a Cades Barnea otra vez, y desde ahí hizo empezar otra vez.
바닷가에 Jesús llamó a 가에서 Pedro, que era 고기 pescador, 잡던 베드로 주님이 부르셨습니다. dijo, 사람을 le haré 낚는 pescador 어부가 de 되게 hombre. 그리고 주님과 Y siguió 함께 Pedro a 3년 Jesús 반을 durante 3 años y medio. 돌아다녔던 베드로 Después de que muriera Jesús, se fue a pescar a ese mar de 다시 nuevo. 고기를 잡았습니다. En ese lugar Jesús lo llamó de nuevo. En el lugar donde hemos fracasado, Dios nos 주님은 llama 다시 부르시고 y hace 그것에서 vencerlo. 다시 승리하게끔 만듭니다. 우리의 Si hay un 변화되지 않는 aspecto de 모습이 nosotros que 있다면 no ha cambiado 주님은 todavía, 반드시 Dios nos 그곳에 llevará 다시 우리를 a 이끌고 ese lugar 그곳에서 y ahí 다시 nos hace 일어서게 ganar 만들고 y cambiar hasta 승리하게 el 만들고 fin. 우리를 끝까지 변화시킬 겁니다. 그래서 때로는 Por eso, 주님은 a veces Dios es temeroso. 내가 ¿Por 잘못되면 qué? Si yo he fracasado en algo, entonces hasta que lo haga otra vez y otra vez, 다시 Dios me llevará. 그래서 주님은 Por eso Él es temeroso. Sin embargo, hay promesa de Dios de que nos confirma hasta el fin. Por eso le damos gracias a Él también. 우리가 주님 앞에 설 때 참으로 Doy gracias a Dios de que me presenta santo, sin mancha e irreprensible, como la esposa de Cristo delante de 이 Él. 약속이 너무너무 감사합니다. Maestros amados, 선생님들, 오늘 hoy hemos 사람 aprendido 창조에 sobre 대한 la 말씀을 creación del 드리겠습니다. hombre. 이 공부를 Espero que 통해서 primero 우리 스스로가 nuestros 먼저 maestros 하나님이 우리를 aprendan 얼마나 사랑하는지 cuánto Dios nos ama. 먼저 알기를 원합니다. Vamos a leer 시편. Salmos, 시편 16편 capítulo 16, versículo 3. Leamos juntos. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. 우리는 Somos los 하나님의 hijos de 자녀입니다. Dios. 그런데 하나님의 자녀, Hay 하나님의 자녀는 hijas e hijos 아들도 있고 también 딸도 entre 있고, los 그렇죠? hijos de Dios. Cuando 하나님이 nos 우리를 llamó 부르실 때 Dios, 아까 여기 nos 편지를 dijo, 해놨습니다마는 nos dijo la 언약의 desposada, 신부, 그리스도의 신부라고 la esposa del 말씀하시지만 Cordero, pero 때로는 también nos llamó 하나님의 hijos de 아들들이 되게 Dios. 하셨다라고 해요. No dice 하나님의 hijas de 딸들이라는 Dios. 말은 없거든요. ¿Por qué? 왜 그럴까요? Los 아들은 hijos son herederos. El cielo es nuestro. 그래서 우리는 하나님의 아들들이라고 말하십니다. Por eso nos llama hijos de Dios y los hijos son valientes al luchar. Entre cristianos hay hermanas débiles también y hay niños también, pero en la batalla espiritual tenemos que ser varones valientes. Así somos hijos de Dios. 그래서 오늘 우리는 Por eso a través de la palabra de hoy hemos aprendido cuánto Dios nos ama. Vio Dios que era bueno. Y al crear a este mundo, creó con la palabra. Pero al crear al hombre, no solo usaba la palabra. Esto tenemos que aprender también. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. 하리라 하시고 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래 물과 궁창 위에 물로 나뉘게 하시며 그대로 되니라. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Creó todo con la palabra, pero Génesis capítulo 2, versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hizo al hombre directamente, no con la palabra. Sopló en su nariz aliento de vida. Creó Dios toda criatura con solo la palabra, pero al crear al hombre, lo creó directamente. Y cuando pecó el hombre, Dios trabajó directamente también. Génesis capítulo 3, versículo 21.
Y Jehová 여호와 Dios 하나님이 hizo al hombre y 아담과 a 그 su 아내를 mujer 위하여 túnicas de 가죽옷을 pieles y 지어 los 입히시니 vistió. 가죽옷을 No 지어 dijo 입으라는 hacer 것도 túnicas de 아니었고 pieles 직접 vosotros, 지어서 sino 직접 lo hizo al 입혀주셨어요. hombre y los vistió directamente. 다 큰 Eran ya 어른인데 왜 adultos, 입혀주셨을까요? pero ¿por qué los vistió? 죄를 가리우는 La 구원의 túnica, 옷은 o sea, la ropa de la 하나님 salvación 벗을 수 없는 거죠. que cubre pecado es algo que los hombres no pueden vestirse según su voluntad, ni pueden hacerlo. Por eso lo hizo y los vistió directamente. Para perdonar nuestro pecado, no solo dijo la palabra, sino vino a esta tierra según la carne y fue crucificado en la cruz, se encargó de todo nuestro pecado, que borró nuestras rebeliones y dijo, consumado es, así nos salvó. Y eso no solo por la palabra hizo, sino vino Él mismo para hacer todo. Los hombres son tan preciosos para Dios. Creó todo este mundo con la palabra, pero la obra de crear al hombre no solo hizo con la palabra. Y tenemos que saber de que somos hombres excelentes, cada uno de nosotros, porque estimado seré en los ojos de Jehová. 나는 여호와 보시기에 Estimado 존귀한 사람. seré en los ojos de Jehová. Isaías, capítulo 49, versículo 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. 내가 너를 내 손바닥에 새겼고 너의 성벽이 항상 내 앞에 있나니. 여인이 어찌 그 ¿Cómo puede olvidarse de lo que dio a luz una mujer? Pero en este mundo unos padres abandonan sus propios hijos. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En el colegio hicimos esto, ¿no? Para no olvidarnos de la tarea importante, por ejemplo, yo apuntaba en la palma de la mano, pero después de lavarme la cara, se desapareció todo y el día siguiente no hice la tarea. Pero Dios nos tiene esculpida en las palmas de las manos. No está escrita, sino esculpida. Eso es que nunca va a olvidarse de nosotros. Isaías capítulo 49, versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Aunque en este mundo haya personas que no tienen nada especial dentro de ellos, sus padres al ver a sus hijos son muy preciosos. Entonces nosotros, que por nosotros murió Jesús en la cruz, nosotros somos tan preciosos ante los ojos de Dios. 세상 가운데 정말 별 볼 일 없는 사람들 있지만 그 사람들도 자기 육신의 부모들이 볼 때는 그 아이는 참으로 존귀한 자입니다. 하물며 우리를 위해서 십자가에 죽어서 우리를 낳아주셨던 Estimado seré 우리를 en 볼 때 los ojos 얼마나 de Jehová. 존귀하겠습니까? Y esto tenemos que enseñar a los niños. 우리 아이들이 자기 스스로가 Que nuestros 정말 niños 나는 deben 하나님 볼 때 pensar 존귀한 que son 자라는 realmente 그런 estimados, 자존감을 갖게 preciosos ante los ojos de 그런 Dios. 정체성을 Si 갖게 tienen ese 된다면 sentido de 우리 아이들은 dignidad de sí 반드시 mismo, 달라질 겁니다. pueden transformarse en nuestros niños. 오늘 본과 말씀을 A 통해서 través de la palabra de hoy, espero que 그런 nuestros 정체성을 niños 항상 confirmen ese tipo de 계기가 identidad. 됐으면 참 좋겠다. 그리고 Y también hasta que la imagen de Dios cumpla dentro de nosotros, espero que podamos despojarnos lo que tenemos que despojarnos y vestirnos de lo que tenemos que vestirnos. Me gustaría que no termine esta palabra después de escuchar, sino que puedan transformarse. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias. 오늘 하나님이 사랑하셨음을 우리에게 보여주시고 또 Nos has 말씀으로 salvado en 구원받게 el 해주신 은혜 eterno 감사드립니다. castigo. 주님 앞에 영원히 Te damos 지옥 벌 받아 gracias 마땅한 저희들 por darnos la 구원해 주신 promesa 하나님
de que vas a 우리 cambiar no solo 영혼만 nuestro 하나님의 espíritu, 형상대로 다시 지음받은 게 sino 아니고 también hasta 우리의 nuestro 몸까지 cuerpo. 변화시켜 주실 것을 약속해 주신 하나님의 그 은혜에 감사드립니다. 우리의 성품, Te 우리의 rogamos que 생각, podamos 우리의 transformarnos 생활 또한 nuestra alma, pensamiento y 그리스도의 también nuestra 형상으로 vida a 변화되기를 imagen de 간절히 바라고 Cristo. 원합니다. 주님께서 우리의 Ayúdanos 잘못된 para que 것을 podamos 깨닫게 saber los 해주시고 errores 그 que hemos 죄를 cometido y 미워하고 que podamos 죄를 벗어버릴 despojarnos 수 de 있도록 nuestros 도와주시고 pecados. Y a través de tu 말씀으로 palabra, 더 ayúdanos 입을 수 para que 있도록 podamos cambiar más. 새 사람으로 변화되어 갈 수 있도록 도와주시옵소서. 먼저는 Primero 앞에서 말씀을 transforma 배우는 우리들을 변화시켜 주시고 a los 또 maestros, 우리들의 a 변화되는 nuestros 모습으로 maestros que hemos aprendido tu 말미암아 palabra y luego 우리 por el 자녀들이 cambio de 변화될 수 있기를 nosotros 간절히 esperamos 바랍니다. que nuestros niños también puedan 이 transformarse. 마지막 때 악한 세상 Te 가운데 damos 우리를 gracias por 구원해 주신 salvarnos 하나님, en este 우리와 mundo 늘 que está 함께 lleno 하시고 de pecado en 우리를 la última 끝까지 época. 책망할 Y 것이 gracias 없이 por estar con nosotros 견고하게 siempre 해주시겠다는 y presentarnos 말씀, santos, 감사를 sin mancha e irreprensibles 아무쪼록 delante de ti. 이 시간을 통하여 우리의 Ayúdanos 변화되는 que 삶이 podamos 나타나고 transformarnos a través de esta 하나님께 palabra 영광이 되는 hasta que tú 그러한 recibas 시간이 la 될 수 있도록 gloria. 도와주시기를 원합니다. 이 모든 말씀 Hemos 우리를 orado en el 사랑하시고 nombre de 함께 하시는 Jesucristo que 우리 nos 구주 ama 예수 para 그리스도 이름 siempre. 받들어 기도드렸습니다. Amén.